Eclesiastés 5, versículo 8 al 20. Permítanme leerles. Dice así Eclesiastés 5, del 8 al 20. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Ok, entonces nos quedamos la semana pasada con el versículo 8 del capítulo 5 de Eclesiastés, y el predicador nuevamente retoma el problema de la injusticia social. Ven ahí en los versículos 8 y 9. Es el mismo tema que habló en el capítulo 3:16, que se repite, 4:1, y ahora vamos a ver más adelante 8:9. Entonces lo que está expresando acá el predicador es que él se siente impotente ante la cara de corrupción que ve en su sociedad. Y fíjese que si nosotros mismos no nos sentimos así muchas veces. Él ve la corrupción generalizada y la injusticia dentro del gobierno. Ahora, una nota importante, es por eso que el autor no puede ser Salomón, tiene que ser alguien fuera que recopiló el testimonio y realidades de la vida de Salomón. ¿Cómo se relacionan entonces estos versículos 8 y 9, el uno con el otro? Porque habla de que no te des de maravillar de la injusticia que vieres, y de ahí habla sobre el provecho de la tierra. Si el enfoque es la injusticia, y recuerden que estamos hablando de una sociedad agricultural donde la tierra produce frutos, cosechas, para que las personas puedan vivir de ellas. Si el enfoque es la injusticia, entonces lo que observó el predicador es que aquellos que gozan y disfrutan de la tierra lo hacen de tal manera que la explotan y no comparten sus beneficios con otros. ¿Okay? Como diríamos traduciendo el inglés, el pedazo de tarta es tan grande que podemos compartirlos entre los vecinos, pero como hay 2 o 3 que son lujuriosos y codiciosos y quieren comer más, se agarran toda la tarta para ellos mismos. Esa es la injusticia social que ve el predicador. Y es por eso que dice que hay uno, porque sobre el alto vigila otro más alto. O sea, sobre el rey que saca provecho de la tierra y la consume, hay otro más alto que la vigila y que está sobre ellos. ¿Y a quién nos referimos? Sobre el juez supremo que sabe todo lo que está sucediendo, Dios mismo. ¿Okay? Dios ha dado la tierra, según Génesis 12:13, cuando le dice a Abraham, te daré esta tierra. Dios ha dado la tierra como fuente de riqueza en esta vida para que la sepamos trabajar y consumir y compartir. Pero cuando la tierra es explotada para ganancias egoístas y deshonestas, entonces lo que vemos es la injusticia, la opresión de pobres y la perversión de derechos.
Quizás tenemos una definición acá de lo que sucede con el tema este de la pobreza. Muchos han preguntado cuál es la causa de la pobreza o por qué la pobreza existe aún en este siglo XXI, con tanta tecnología. ¿Por qué la pobreza existe? Y tenemos que regresar a lo básico y a lo simple, porque unos cuantos están explotando las riquezas y no la comparten con los otros, porque no dan oportunidad a que los pobres o los otros puedan invertir o trabajar la tierra, si tomamos el tema de la tierra, la explotación. ¿Okay? Y el libro de Eclesiastés habla sobre esto. Versículo 10 entonces nos habla sobre la raíz por la cual existe la explotación, la inigualdad, la opresión. ¿Cuál es la raíz de esto? El amor al dinero. El amor al dinero. El que ama el dinero no se saciará. Y esto es una realidad, una realidad espiritual que debemos de entender. Que el problema no es el dinero. El dinero no es el problema, pero es el amor hacia el dinero. Eso es lo que dice 2 de Timoteo 6:10, si me permiten leerlos. 2 de Timoteo, capítulo 6. Versículo 10. Dice así, 2 de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 6:10. Dice así, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y acá el predicador habla sobre el mucho dolor. Van a ver esto. Entonces, es el amor al dinero, el codiciar el dinero, lo que hace que pongamos la prioridad en la riqueza, en el obtener, en el avanzar, sin importar el derecho del otro. Y esto, está hablando el predicador, esto en sí no trae satisfacción a la persona. Pensamos que vamos a llenar nuestro ego, nuestro deseo, nuestro afán, nuestra lujuria, teniendo más. Pensamos que vamos a compensar esa necesidad en nuestro corazón, ese hueco en nuestra alma, que si tan solo tuviera esto, o me ganaría esto, o consiguiera esto, entonces seré verdaderamente feliz. Y acá el predicador está hablando de una realidad que todos experimentamos, que el dinero no satisface. Que eso es muy importante. Y versículo 11 entonces nos muestra el resultado de esta realidad, que el que ama el dinero no se saciará. No solamente eso, pero la otra realidad es que cuando aumentan los bienes, aumentan también los que lo consumen. Aumentan los consumidores. Cuando se habla de bienes, imagínense, se necesita más trabajadores, porque hay más ganancia. Se necesita saber cómo invertir el dinero, hay que pagar a los inversionistas. Otros reclaman su porcentaje. Y así podemos continuar en una lista que no termina. No solamente eso, pero las necesidades alrededor nuestro se incrementan o pensamos que incrementa. Entonces, con frecuencia la ganancia o el aumento del dinero también aumenta los que lo consumen. Y es por eso que la persona tiende a pensar, necesito más. Cae en esta red, en esta prisión, necesito más. Porque antes tenía tantos miles o millones y ahora estoy pagando tantos miles y millones y no me es suficiente para mantener este estilo de vida, para pagar a mis empleados, necesito más. Entonces allá va y apunta hacia el deseo de tener más y así nunca se sacia. Nunca está lleno, nunca está conforme. El contraste es el versículo 12 del capítulo 5 de Eclesiastés. Miremos el contraste. El versículo 12. Porque habla sobre dulce es el sueño del trabajador. ¿Ven ahí?
Dulce es el sueño del trabajador, sea que coma mucho o coma poco. Descansa, sabe disfrutar de su sueño, o por lo menos duerme. Pero el rico no le deja dormir la abundancia. Y Proverbios habla que el rico siempre está maquinando en su mente cómo hacerse más rico. El rico está pensando en su mente quién le está robando, quién le está sacando ventaja, quiénes son aquellos que se acercan por interés o aquellos que se acercan por amor. El rico siempre está en esa duda. ¿Será que tengo muchos amigos porque tengo dinero o será que realmente me aman? El rico siempre está cuestionando en su mente y eso perturba su dormir. O quizás la persona no quiera aparentar ser rica para que nadie le pida y está maquinando en su mente cómo esconder sus riquezas para que pase desapercibido ante los demás, que la gente no sepa que es rico. Muchas personas pasan por eso, ¿no? Lo opuesto. Los ricos siempre tienen miedo, mientras que los pobres, aunque con lo poquito que tienen, están contentos y satisfechos. Entonces, ¿dónde está el valor permanente? ¿En lo que tenemos o en lo que sentimos con lo que tenemos? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está lo importante? Y entonces el predicador regresa y habla sobre el tema del disfrutar el momento. Es lo que dice el versículo 12. Disfruta del momento. Come mucho, pero el rico no le deja dormir. El dulce es el sueño, ese es el disfrute. ¿Okay? Ya hemos visto en el libro de Eclesiastés los temas que el predicador quiere decirnos que gocemos de las cosas simples de la vida, gocemos de lo que viene al diario vivir, que no busquemos experiencias más allá grandes, pero que sepamos encontrar la felicidad en las experiencias sencillas que experimentamos. Eso es lo que ha venido diciendo el predicador, que muchas cosas vienen gratis en la vida, pero hay que saber disfrutarlas. Y en el disfrute hay que saber temer a Dios. El dormir es un regalo de Dios. Los que no confían en Dios, según Proverbios, capítulo 4, 16, dice que conciben el mal en sus camas. Están pensando, están tramando cómo hacer el mal, cómo hacer caer al justo. Proverbios 4, 16. También Miqueas 2:1 habla al respecto. Entonces, las posesiones tempranas quitan el sueño a los dueños. Los ricos siempre se preocupan o de perder su riqueza o de conseguir más, ¿no? Son dos afanes. Miremos los versos del 13 al 17, porque habla sobre lo temporal y lo transitorio que son las riquezas. Ya vamos a leer un salmo que habla de esto mismo, lo temporal y transitorio que es el acumular riquezas. Porque así como uno gana, uno también puede perder. Y nada de lo que ganamos en esta vida nos podemos llevar a la otra, ¿no? Habla sobre cómo venimos y cómo salimos. Entonces, las riquezas prometen mucho, pero con frecuencia no cumplen con la expectativa de la necesidad humana. ¿Okay? Y como ejemplo yo he citado que debemos de observar la vida de los ricos y los famosos, en esas revistas que ponen en las tiendas de compras al salir y uno pagar, ahí en la esquina están todas esas revistas Enquiry, todas esas revistas de paparazzis, ¿no? Tomándole fotos a los famosos. Y los títulos que tienen es se divorció, en depresión, el alcoholismo oculto y todos los títulos negativos de la vida negativa según estos paparazzis que siguen la vida de los ricos, los famosos, de los artistas que nosotros vemos en la televisión como felices, porque así es como se presentan en la televisión, felices, glamorosos en la alfombra roja, con los mejores vestidos, con las mejores parejas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta revista muestra la otra cara, mucho de eso es chisme obviamente y exageración, pero muestra una realidad de que detrás de cada sonrisa de los ricos vemos que hay una vida
real de necesidad y que sus riquezas no es lo suficiente para suplirla. ¿Okay? Y este es un grave mal, versículo 13. Esta frase ocurre varias veces a través del libro. Ustedes pueden leer el libro y subrayar esta frase, un grave mal, que habla en un sentido literal significa una enfermedad grave o una cosa terrible. Veamos el Salmo 49, porque habla sobre la insensatez de confiar en las riquezas. Y de ahí vamos a ver cuál debería de ser nuestra opción entonces. Salmos 49. El próximo salmo que vamos a ver es el 90:12, ¿okay? Para que apunten. Pero el Salmo 49 y después vamos al 90:12. Dice así el Salmo 49. Es un salmo largo que habla de las riquezas. Pero permítanme leerles. Oír esto, pueblos todos, escuchar habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declaré con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es gran precio y no se logrará jamás, no tiene valor. ¿Para qué viven en adelante para siempre y nunca vean corrupción? Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, eso es lo que piensan los ricos, y sus habitaciones para generación y generación. Esto es para mis nietos, para mis bisnietos, que disfruten. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Interesante, ¿ah? Bien similar a lo que dice el predicador en este libro de Eclesiastés sobre las riquezas. ¿Cuál debería entonces de ser nuestra oración? El Salmo 90:12, un versículo nomás, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El saber contar nuestros días. Efesios habla de saber redimir bien el tiempo, el saber gastar, utilizar, vivir el tiempo y no dejar que el tiempo nos viva a nosotros. Y para esto necesitamos sabiduría. Y es por eso que el versículo 17 habla que el que busca entonces la mala fortuna o el que cae en el deseo de querer más riqueza, regresamos a Eclesiastés 5:17. Ya hemos dicho que regresa tal como vino. Versículo 17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. Y esta es la condición de aquel que no sabe disfrutar de lo que tiene porque quiere más. Que come en tiniebla. Está describiendo una persona que es adicta al trabajo. Una persona que es tacaña y lo único que le interesa es su propia gloria, bienestar o avance. Y ahora entonces está en desgracia, en tinieblas, en oscuridad, en ignorancia, en mucha molestia. Hay mucha frustración, mucho enojo. Estamos terminando los versículos del 18 al 20. Entonces,
He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar. Ven ahí la palabra, gozar, uno del bien de su trabajo. Y este es el deleite, este es el contraste del versículo 17 y 18, que debemos de estar contentos, alegres, gozosos, satisfechos al conocer a Dios y al gozarnos en lo diario que Él nos ha dado. ¿Ven ahí la diferencia, el contraste? Debemos estar contentos, la palabra gozo también se traduce como felices, satisfechos en conocer a Dios y en gozarnos en lo que Él nos ha dado, a diferencia de gozarme porque quiero esto, quiero aquello, o no tengo esto, no tengo aquello. No me gozo, obviamente, lo que siento es frustración. Entonces, acá Eclesiastés usa o habla sobre los beneficios temporales del trabajo, que en el trabajo hay beneficios temporales y el trabajo en sí es un regalo de Dios, algo que Dios ha dado. Eso es lo que dice el versículo 18. Versículo 19. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y ahora antes de terminar voy a presentarles brevemente dos casos en contraste. Le da también la facultad para que coma de ellas. Tengamos poco o tengamos mucho, el poder disfrutar de lo que tenemos es un regalo de Dios. Y ese regalo viene cuando sabemos reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Y goza de su trabajo, esto es don de Dios. Eso es lo que dice el versículo 19. Entonces yo sabré disfrutar de lo que tengo, sea mucho, sea poco, cuando reconozco que es regalo de Dios. Y al reconocer que es un regalo de Dios, estoy reconociendo la presencia de Dios en mi vida. O sea, estoy temiendo a Dios. Si yo no reconozco que las riquezas o lo mucho o lo poco que tengo es un regalo de Dios, entonces voy a pensar que es algo que yo me merezco o algo que yo quizás no he luchado lo suficiente para obtener, en el caso de que no tenga lo suficiente. Entonces no sabré disfrutar o gozar de lo que tengo porque no lo veo como algo dado de Dios para mí, lo veo como algo que yo merezco o yo carezco de merecer. Y entonces no reconozco a Dios y menos su presencia en mi vida. Terminamos, versículo 20. Mamá. Dice así, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Y Dios es el que mantiene ocupado el corazón. Dios da a ambos la tarea del trabajo, y esto es grave, y el mismo alivio de saber disfrutar del trabajo. Ahora, hasta ahora estamos diciendo también, para repetir este punto, que cuando vivimos sin Dios en nuestras vidas, con esta perspectiva debajo del sol, que es sin considerar a Dios, porque Dios es el que trae significado y valor a nuestras vidas, nos damos cuenta que la vida es fatua, vana, temporal, sin gusto, y caemos entonces en pensar, alguien más, seré yo, será otro, debe de atribuirse lo que tenemos, porque ¿cómo vamos a explicar todo esto, lo que tenemos o no tenemos, si no es con nosotros mismos, ¿no? Algún otro ser humano. Mi padre fue el que me dio las riquezas, entonces tengo que darle gracias a mi padre por haberme dado las riquezas. Y eso fue porque mi padre fue inteligente en los negocios. Entonces la inteligencia de mi padre es la que me hace ahora disfrutar de lo que tengo. Es el punto de vista cuando no consideramos a Dios, a diferencia de Dios da la sabiduría, Dios da la riqueza y es Dios el que me da y me enseña a disfrutar de lo que me da, el contraste. Ok, termino con este ejemplo. En Lucas capítulo 18, versículo del 18 al 30, no lo voy a leer porque ustedes lo conocen. Jesús habla sobre un encuentro que tuvo con un hombre rico. Es conocido como el encuentro con el joven rico, ¿no? Lucas 18, del 18 al 30. Ustedes pueden leerlo, es un pasaje conocido.
Pero lo que quiero hacer énfasis sobre este pasaje, permítame buscarlo, es que el hombre rico viene y le pregunta al Señor Jesucristo qué debe de hacer para heredar la vida eterna. Y nuestro Señor Jesucristo le da, escoge ciertas listas de los 10 mandamientos, ¿no? Y él dice que todo eso lo ha cumplido. ¿Hay algo más? ¿Cómo es? ¿Cómo lo puedo comprar? Y el Señor Jesucristo entonces le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y termina entonces diciendo que el hombre se fue triste porque tenía grande riqueza. Y claro, él no quería abandonar su riqueza. Él quería seguir a Jesús, pero él quería definir cómo lo iba a seguir. En el momento que Jesús le pone la condición, yo tengo que ser tu primer amor, y en vez de seguirlo como lo hicieron sus discípulos, que abandonaron todas las redes, la mesa de pagar impuestos para Mateo, Jesucristo le dice, ven y sígueme. Ellos abandonaron todo, sus familias, y lo siguieron. Es lo que Pedro dice en Juan 7, Señor, nosotros hemos dejado todo por ti, ¿qué nos darás? ¿Qué le daremos? Y literalmente habían dejado todo por su Señor. Ahora Jesucristo le presenta lo mismo a este pobre. Vende lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Y ahí se dio cuenta el pobre que amaba más las riquezas, que su amor principal es la riqueza. Bueno, el otro contraste es en el capítulo siguiente, porque tenemos a otro rico, donde Jesucristo no le dice lo que tiene que hacer, pero le sale de él. Y es el capítulo 19 del 1 al 10, es la historia de Zaqueo. Y nos dice Lucas que era un hombre rico, jefe de los publicanos, era el que cobraba impuestos y hacía ganancias de los cobros. Y claro, como Roma le daba un margen flexible y abierto en cuanto intereses cargar a la gente, no había regulación de cuánto dinero hacían los publicanos. Entonces la gente no los quería, porque si Roma exigía un porcentaje de cada persona, ellos le cargaban el extra, y el extra no era regulado por Roma. Entonces la gente no lo quería porque estos extorsionaban a la gente y cobraban más de lo normal. Así eran conocidos como los publicanos, como unos ladrones del sistema. Entonces este jefe rico va al encuentro de Jesús, pero algo gracioso, se sube al árbol porque era medio chato, ¿no? De corta estatura para verlo. Y Jesús entonces le dice, versículo 5, Lucas 19, él mismo, el maestro, se invita a comer a la casa de Zaqueo. ¿Ok? Y entonces él desciende a prisa y dice que lo recibe con gozo, con alegría. La gente murmuraba, obviamente, este es un hombre pecador, un extorsionador, uno que roba. Pero miren lo que dice versículo 8. Entonces Zaqueo, lo que el joven rico no pudo hacer. Puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, que seguro que sí, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto es la remuneración que iba a dar, o la restauración que iba a dar a todos aquellos que él había faltado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, por un lado tenemos ambos hombres ricos. El uno amaba las riquezas más que seguir a Jesús. El otro no amaba las riquezas. Tenía riquezas, ambos tenían riquezas, pero estaban dispuestos a negarse esas riquezas con tal de seguir o agradar a su Señor. Ven que las riquezas en sí no es mala, pero cómo la usamos y con qué propósito, y si lleva prioridad en nuestras vidas y la amamos, entonces sí nos es un obstáculo para adorar y servir a Dios. Ahí vamos a terminar. La próxima semana continuamos con el capítulo 6. Ustedes lean estos dos pasajes para que vean cómo esto encaja de lo que hemos estado viendo sobre el tema de las riquezas.